Y este mes de marzo, que ya iniciamos la semana pasada, la serie de los engaños del corazón. Y la serie de los engaños del corazón tienen que ver con lo que es justamente las diferentes manifestaciones del engaño. Creo que tenemos una diapositiva antes que está allí, son los temas. La semana pasada se trató el engaño de la amargura o la libertad del perdón. Hoy nos toca tratar el engaño de la codicia o la libertad del contentamiento. Luego vendrá el engaño de la ira o la libertad de la mansedumbre y terminaremos con el engaño del orgullo y la libertad de la humildad. El día de hoy nos toca abordar el tema el engaño de la codicia o la libertad del contentamiento. Dice la palabra del Señor en el 10º mandamiento, con el que culmina la lista de los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés para todas las generaciones, por medio de la ley, la cual no nos salvamos en su cumplimiento, porque nadie se salva por cumplir las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, por el arrepentimiento de nuestros pecados. Sin embargo, la ley nos presenta el patrón de Dios, de la santidad y la conducta que Él quiere para sus hijos y para su iglesia. Y allí en el 10º mandamiento justamente nos habla del pecado de la codicia. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La Biblia nos señala a través de la palabra claramente que existe el pecado de la codicia. Y este pecado de la codicia es un monstruo que nace del corazón del hombre y también del corazón de los cristianos. Porque no olvidemos que los cristianos hemos sido salvados, tenemos el Espíritu Santo, Dios empezó una obra en nosotros, pero sigue estando en nosotros y lo seguirá estando hasta que muramos y pasemos a la presencia de Dios, nuestra naturaleza caída y nuestro corazón engañoso, como dice Jeremías, más engañoso que todas las cosas de la tierra. Y cuando pienso en este versículo siempre imagino a todos los políticos al mismo tiempo dando promesas y digo, más engañoso que ellos todavía es nuestro corazón. Imagínate tú lo engañoso que será. Imagínate tú lo engañoso que será tu corazón y el mío, con el que tendremos que convivir y cuidarnos de lo que nace de nuestros corazones cada día. La vida cristiana consiste en cuidar lo que nace de tu oscuro corazón, filtrarlo con la aduana de la palabra y llevarlo a la obediencia de Cristo y dejar fuera lo que no agrada a Dios. Esa es la vida cristiana, la obra diaria del Señor de purificar, limpiar tu corazón de todo pecado y toda malicia. Esa es la vida cristiana. No es lo que haces, sino lo que primero haces en tu corazón y con tu corazón. Yo creo y me atrevería a decir que este pecado de la codicia es tal vez el más horrendo, el más monstruoso y el más evidente en que en el siglo XXI la humanidad ha caído. La codicia está en todas las áreas de la vida humana. Nadie se salva de enfrentar la codicia y la tentación de ella todos los días de nuestra vida. No solo en tu corazón, afuera. La codicia genera la delincuencia y la inseguridad pública. Porque ¿qué es el robo, el asalto, el meterse en una casa, sino codiciar los bienes ajenos? La codicia está en la raíz de la destrucción de toda familia y matrimonio en el mundo. Porque ¿qué es el adulterio? La infidelidad. ¿Y qué es la infidelidad sexual? Y todas las formas de inmoralidad sexual. ¿Qué es sino otra manifestación de la codicia? ¿Qué son las guerras? ¿Las guerras qué es? Nadie pelea por la libertad y los derechos humanos, esa es la venta pública. La realidad en la historia nos enseña que todas las guerras han tenido y tienen motivos económicos y de ganancia política, codicio, el puerto, el petróleo, las tierras, el mar de ese país. Y hacemos e inventamos excusas para la guerra. Todas las guerras, como dice Santiago, nacen de la codicia de los líderes del mundo, sin distingo. La codicia produce injusticias tremendas. Salía un estudio, un artículo que decía que, por ejemplo, las armas de fuego en Estados Unidos, que hoy están causando cada vez más matanzas, en estos primeros meses de este año 2018 han habido más muertos que en todos los años anteriores en el mismo periodo de tiempo.
adolescentes tomando fusiles y ametralladoras. ¿Por qué no se pone control? Porque aunque el 75% de los ciudadanos americanos piden control del Congreso con leyes que restrinjan su uso, ¿qué lo impide? Las cientos de empresas fabricantes de armas que dan dinero para más de 130 congresistas, la mayoría del Partido Republicano, para bloquear cualquier iniciativa legal que restrinja el uso de armas, porque es negocio. Solamente de lo que se sabe, al presidente Trump se le dieron $30 millones para su campaña electoral de parte de este lobby de fabricantes de armas, aunque el 75% de los ciudadanos claman por proteger a sus hijos. Pero el dinero, la codicia, el tener plata, el que me sigan religiendo como congresista para seguir ganando el sueldo y todos los beneficios que traen la política, es primero que mi servicio al pueblo. Y no pasa aquí en el Perú lo mismo, que el abajato, que no ocurrió ahorita en el Perú, siempre ha ocurrido, pero ahorita de manera tan escandalosa. Todos los presidentes que ya están presos y juzgados y los que faltan ser presos y juzgados. Vemos las medicinas. En Estados Unidos, dice este informe, tiene Estados Unidos el país con la medicina más cara del mundo. Del mundo. ¿Por qué? Una medicina, por ejemplo, para el cáncer, muy común, ha subido de precio en los últimos años 1.400%. 1.400%. Es decir, 1.400 veces su valor original, sin que el costo justifique ninguna de estas alzas. ¿Por qué? Porque hay cientos de fabricantes de medicinas que están impidiendo que en el Congreso se den leyes que bloqueen esto y protejan al consumidor. Y otro ejemplo, cambio climático, la codicia metida en el cambio climático. Se sabe de que las 25 principales empresas más poderosas económicamente de Estados Unidos han formado un lobby con el cual financian a 130 congresistas para bloquear toda iniciativa que reduzca las emisiones de contaminantes. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero de por medio. Si las fabricantes tienen que poner filtros, controles de aire, de agua en sus fábricas, el costo de su producto se encarece en la competición comercial internacional y no quieren perder los márgenes de utilidad. No es que no vayan a ganar plata, lo que ocurre es que no quieren dejar de ganar tanta plata. Así que el cambio climático amenaza a la humanidad, las medicinas, la violencia, las guerras y todo esto causado porque el hombre de a pie, tú y yo, podemos ser manejados por la codicia. Este mandamiento de Dios, este pecado monstruoso que gobierna el mundo de hoy en todas sus facetas, se refiere en el mandamiento no solo a acciones externas, sino a actitudes y pensamientos interiores. La codicia, como hemos dicho, nace en el corazón. Y todo cristiano y todo ser humano se tendrá que enfrentar, no una, sino muchas veces en su vida, al engaño de la codicia. Y tendremos que estar atentos para obedecer la palabra de Dios y que la palabra ilumine como linterna los últimos rincones de nuestra alma. Porque la codicia, ojo, no es como algunos creen para justificarse, pecado de los que tienen plata. No, la codicia es pecado del corazón humano y la tienen quienes tienen plata, tienen poca plata, los que no tienen nada de plata y los que tienen mucha plata. No es cuánto tienes el problema, sino cuánto amas lo que quieres tener. Ese es el problema. Por eso es bueno preguntarnos qué es la codicia. Y vamos a dar varias definiciones que nos ayuden a ampliar nuestro concepto, que a veces lo tenemos muy codificado. Número 1, codicia es desear lo que uno no tiene derecho a poseer, porque no es tuyo. ¿Y recuerdan lo que decía el mandamiento de la codicia del Señor? Dijo, no codiciarás una serie de cosas, ¿no? Casa, mujer, bueyes y asnos. Bueyes y asnos era la versión hoy día de autos 4x4 y camionetas. No codiciar también dice, ¿no? Ni cosa alguna de tu prójimo. Así que la codicia es una forma en la cual codiciamos lo que otros tienen. Entonces tú escuchas que el otro se fue de viaje y dice, puche, ¿por qué Dios no me da eso? Yo también quiero.
¿Y qué importa que en medio de 5 años, 10 años, ¿no es cierto?, viva todo el día trabajando, ni los domingos vaya al culto, con tal de poder pagar eso que codicia mi corazón? Entonces, codicia es tener lo que tú no tienes y otros tienen. Y va el pecado de la codicia, se convierte en competencia y en envidia. Y como dice el dicho, si la envidia fuese tiña, ¿cuántos tiñosos tendríamos? ¿No? El que codicia, lo mira, su auto, mira su casa, mira su viaje, mira lo que hizo, mira lo que tiene. La codicia lleva a la envidia. Desear tener más de lo necesario es otra forma de la codicia. Tenemos que aprender el contentamiento, estar contentos con lo que tenemos ahora, no estar ambicionando más, porque lo que pasa es que el mundo nos vende conceptos falsos. La codicia también es deseo desbordado por poseer algo, por lo cual se está dispuesto a usar medios ilícitos. Esto es importante. Miren, no todo deseo es malo. La palabra de Dios va a decir, el que anhela obispado, buena obra desea. Dice el Salmo 84, desea y anhela mi alma estar en las casas de Dios. Así que no todo deseo de por sí es malo. Hay deseos buenos de cosas buenas, de objetos buenos. Pero aún podemos desear malas cosas dirigidas a cosas malas. Pero también podemos desear buenas cosas dirigidas a objetos buenos y eso volverse codicia. Empezando con deseos buenos, de cosas buenas, podemos caer en codicia. ¿Por qué? Porque cuando el deseo se desborda y se vuelve dominante, tiránico y dictatorial en nosotros, de manera que lo bueno que queríamos conseguir, hacemos cualquier cosa por conseguirlo, ese deseo bueno de cosas buenas se puede terminando en codicia. Porque nos desproporcionamos, nos desbordamos por conseguir aquello bueno que quiero y estoy aún dispuesto a alejarme de Dios, ir contra su palabra con tal de obtenerlo. Así que tendríamos que preguntarnos a nosotros cuáles son los diferentes tipos de codicia que deforman nuestra vida o que nos pueden deformar a nosotros. Diferentes manifestaciones de la codicia que tenemos que conocer y cuidar nuestro corazón de esto, hermanos. Cuida tu corazón porque la codicia está a tu puerta tocando todos los días, si no te has dado cuenta. La primera manifestación de la codicia es la codicia de dinero y cosas materiales. Es la falsa mentira que el mundo nos vende. Si logro conseguir esto, seré feliz. Me sentiré, no ya. O sea, realmente ya sería otra persona casi. Llegaría así al Shangri-La, ¿no? Suma plus ultra, vida. Sería realmente la felicidad completa si consigo eso. La casa en la playa, el auto, la maestría o lo que quieras. El mundo de hoy es una maquinaria de codicias que nos vende la ilusión de la felicidad en cada objeto que compramos. Entonces te dicen, si tú tienes tal auto, tú serás feliz. Si tú tienes tal ropa, tú te sentirás feliz. Si tú consigues tal viaje, ya olvídate, muérete en paz, serás feliz. Y la pregunta es, en el plan de Dios planeó para que las cosas materiales y el dinero sean la fuente de nuestra felicidad o no. ¿Qué dice el Señor? Bueno, el Señor lo que dice, fíjate, ¿qué dice el Señor sobre esto? Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros. La avaricia es sinónimo de codicia. Y se burlaban de él. El Señor estaba hablando acerca de que la vida consistía en servir a Dios y a los demás. Y los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Dueños de empresas? ¿CEO de compañías internacionales? No, eran religiosos. Religiosos de una secta judía totalmente consagrada a obedecer a Dios, al punto tal que habían inventado, además de los 10 mandamientos y las estipulaciones legales del Antiguo Testamento, 800 mandamientos más para complicarle la vida a todos y creerse fariseos separados, se creían santos, religiosos, pero siendo religiosos eran codiciosos en su corazón. Así que el Señor nos advierte que religión, piedad, espiritualidad, religiosidad y búsqueda de ética puede ir acompañado con un corazón en el que se permite la codicia, escondida. La deformación que produce la codicia es que los afanes materiales por conseguir las cosas las ponemos sutil y paulatinamente primero
que servir a Dios, que el reino de Dios y los propósitos de Dios por los cuales Él te hizo nacer y te salvó en Cristo Jesús. Y esos propósitos que Dios quería cumplir en nuestras vidas comienzan a ser postergados, porque el afán profesional, empresarial, el dinero, el progreso y la prosperidad material comienzan a tomar el lugar y el control de nuestra vida, que tú comienzas a verlo en acciones que tomamos en nuestra vida, en usos del dinero y prácticas del dinero por conseguir más y más a menos riesgos y costos. Así que la codicia del dinero tenemos que cuidarla todos, los que tienen mucho, los que tienen más o menos y los que no tienen nada de dinero, porque la codicia no mira tu escala de sueldos, mira tu corazón para dominarlo. Luego viene la otra codicia, la codicia de figuración personal. Esta es la codicia en la que el ser humano siempre anda buscando aprobación y reconocimiento, incluso por medios indebidos. Dios nos ha hecho para amar y ser amados, y la manera de Dios de suplir nuestra necesidad de afecto, reconocimiento y aprobación que todos tenemos es amando a Dios, amando a todos, sirviendo a la gente primero antes que a ti. Tú amarás a Dios y a los demás y recibirás de retribución y de recompensa y de respuesta a lo que has sembrado en tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos y con tu prójimo, ser amado. Porque nadie es loco para no amar al que te ama. Así que esa es la manera de Dios de suplir la necesidad. Pero la gente está inventando, no, amar a Dios, no, pastor, demasiado complicado. Obedecer a Dios, ni hablar. Servir al Señor, primero, tampoco. Entonces, quiero que me amen, nada más. Y entonces la gente busca medios indebidos de popularidad, reconocimiento, figuración e influencia. Te granjeas amistades para formar tu pequeño reino, aunque sea de 4, pero un reino donde tú reinas y eres primero. ¿Y esto no lo enfrentamos los cristianos? Claro que sí. Mira lo que Jesús le tuvo que decir a los discípulos de Jesús, que andaban con el Señor día y noche. ¿Y tenían pecados o no? Sí. ¿Y tenían codicias o no? Sí. Dice allí, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Te imaginas a Jesús escuchando esa disputa? Qué paciencia el Señor, ¿no?, para escucharlos, ¿no? Y preguntaban, no, yo sería primero. No, yo creo que Pedro va a ser primero porque Pedro caminó en el agua. No, pero a mí me llamó primero, yo soy Mateo. Pero ¿y tú quién eres? ¿Y tú? Peleándose por quién. Era el primero. Figuración personal, popularidad, reconocimiento público, que es una de las codicias escondidas del corazón humano. E inventamos cosas para fabricar o victimizarnos delante de los demás diciendo, pobrecito, nadie me ama, para que todos me amen, o presentarme yo como el reino, ¿cierto?, de la estrella, para pedir y generar afectos de maneras indebidas, y no esperando y confiando de lo que Dios nos ama a nosotros. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es más importante en una comida? En nuestro concepto humano, ¿el que está sentado en una mesa de una cena o el que viene a servirnos? En nuestro concepto humano es el que está sentado en una mesa, ¿no? Ese es el concepto humano, ¿no? Como cristianos aprendemos a servir la bendición, pero el concepto humano es el que está sentado en la mesa. Bueno, Jesús dice, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué tremendo el Señor Jesús. Y lo vemos en la imaginación a Él lavándole los pies a los discípulos. Y lo vemos al Señor sirviendo a la gente día y noche. Y lo vemos al Señor que nos enseña que en nuestro corazón no debe haber codicia por ser el primero, ni por ser el que recibe aplausos, ni glorias personales. La codicia por glorias personales es un pecado. La codicia por reconocimientos públicos nos puede llevar a la amargura si no nos la dan, esa codicia de reconocimiento o al resentimiento. Lo más importante en la iglesia no es la metodología que hacemos ni el templo que necesitamos para predicar la palabra, porque sin él estaríamos alquilando y gastando plata innecesaria, pero ni siquiera eso es lo más importante. Lo más importante es darle la gloria a Dios, amar al Señor y amar a la gente que viene en el nombre de Jesucristo. Y tenemos que aprender a amar al Señor y amar a la gente si queremos recibir del amor de Dios y ser amados como Dios quiere que lo seamos.
La siguiente manifestación de la codicia, lo que yo llamaría, he inventado este título, ojalá que me entiendan bien, pero yo lo veo en la vida, codicia por relaciones sentimentales mágicas. Es decir, es el príncipe azul que le va a llegar a la mujer, o es ¿no es cierto?, la doncella, la Dulcinea que va a rescatar de la torre y que va a cambiar tu vida para siempre, y colorín colorado, fueron felices para siempre. Esa idea, concepto mágico, romanticón, falso, imaginario, viene a la mente de toda mujer y hombre soltero o casado, tarde o temprano, porque es otra de las manifestaciones del engaño del corazón de la codicia. Y el soltero o el casado codician, anhelan esa persona que realmente llenaría todas las expectativas de mi corazón que necesito. La mujer que llenaría toda mi vida y me amaría perfectamente como merezco ser amado. Y la mujer sueña con el príncipe azul que va a llenar y va a ser un amor, un romance, el caballero que le rescata del dragón en la torre y no este pecador que tiene ahora de esposo, ¿no es cierto? Ese es el sueño, ese es el sueño. Y tú lo encuentras, yo lo he descubierto en el pastorado, que tú lo encuentras esto en hombres y mujeres solteros y casados. Por eso está el pecado a hurtadillas del internet. Por eso está el chateo con la enamorada que tuviste hace 500 años. Por eso está la codicia de otras relaciones y otras personas. Por eso está la inmoralidad sexual. Por eso está la pornografía. Por eso está el adulterio. Por eso están los flirteos sentimentales indebidos. Por eso está la mente codiciando sin que nadie se dé cuenta. ¿Qué tenemos que aprender nosotros frente a esta tentación del engaño de la relación que arregla toda tu vida? Es que Colosenses nos dice ya, Pablo, que en Cristo hemos recibido la plenitud de la vida. Pablo va a decir, en Cristo estamos completos. En Cristo, no porque nosotros seamos perfectos, sino porque Él es perfecto. Cristo vino a la tierra para llenar todos los vacíos del corazón humano. Afecto, compañía, compañerismo, comunicación, unión profunda, sentirse parte de alguien importante, ser objeto de amor de alguien importante. Todas las necesidades emocionales, afectivas, sentimentales que están detrás de una relación de pareja, todas estas las ha planeado el Señor suplirlas en tu corazón por la misma presencia de Cristo, porque Él llena toda la medida de la horma de tu corazón, porque Él es Dios perfecto que se hizo hombre para llenar con su perfección y plenitud toda nuestra imperfección, nuestros vacíos, nuestras carencias, nuestras deformaciones que veníamos trayendo desde niños. En Cristo Dios planeó llenarlo todo tu corazón con su presencia, con su amor, con su paz, con su santidad, con su compañerismo, con su plenitud de virtudes, que nos permite encontrarnos una vez con Cristo y decir, nada ni nadie en la tierra llena mi corazón como lo llena Jesucristo. Y cuando yo vivo así, en primer lugar, y soy soltero, no estoy afanado y desesperado con casarme con cualquiera, ¿no? Empiezo con el príncipe azul, luego el verde, el gris y incluso el negro, ¿qué importa contar que sea príncipe? Y terminan cristianos y cristianas casándose con cualquiera en la desesperación de poner primero, suplir su necesidad sentimental antes que poner primero a Dios. Y después se lamentan con los divorcios, con los fracasos, con los engaños, con los embarazos antes de tiempo y las decepciones sentimentales. Eso le pasa a muchísimos jóvenes y jóvenes. Y es triste verlo, porque están mirando la persona y lo que esa persona le puede dar, en lugar de entender que es Dios quien quiere darle todo lo que esa persona, tú crees, te puede dar. Solo Dios te lo puede dar. Así que no le pidas a la gente que te dé lo que solo Dios te puede dar. Lo que quisiera que la gente te dé, arrodíllate y pídele a Dios que Dios te lo dé. ¿Qué necesitas? Comunión, comunión, compañerismo, compañerismo, presencia frente a la soledad. Él te acompaña en toda historia de la vida. Él suple lo que necesitas. No caigas en mentiras de relaciones mágicas, porque no existen. Y son espejismos que te tiran al desierto del apartarte de Dios y de la iglesia y te dejan vacío, como tú estabas al comienzo. Cuídate del engaño
de la codicia de relaciones mágicas. ¿Cuáles son los antídotos de la codicia? Porque cuando nos encontramos nosotros con estos líos, le preguntamos, pastor, ¿y qué hacemos? Porque estamos rodeados aquí como las caravanas de los indios, de todos lados, ¿no es cierto? Nos atacan. Bueno, hay antídotos que la palabra de Dios nos da, que nos previenen, nos cuidan y están para proteger nuestras vidas. El primer antídoto que nos da la palabra de Dios contra toda forma de codicia que tú y yo tendremos que enfrentarnos en esta vida muchas veces, día a día, es el amor a Dios lleva al contentamiento. Entender que el amor a Dios nos debe llevar y producir contentamiento, satisfacción con lo que tenemos ahora en el presente. Claro que hay necesidades en la vida, hay que pagar colegios, hay necesidades, pero manteniendo al Señor primero, sin dejarlo de él afuera por tu trabajo, ni tus afanes, ni por tu profesión, Él proveerá lo que necesitas. Porque el Señor ha dicho, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, que es secundario, añadido será. Así que cree en el Señor, hay que tener esa fe. El Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa frase nos encanta repetirla a nosotros, yo lo he visto en varias casas, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo no la dice esa frase en el aire. Pablo la dice en relación a ¿qué? A protegernos de la codicia en nuestro corazón. Dice, por eso he aprendido a estar contento en la escasez, cuando me falta, cuando necesito, cuando se aprieta el presupuesto, cuando no sé si llego a fin de mes. Ahí todo lo puedo con Cristo que me fortalece. ¿Para qué me necesita fortalecer Cristo? Para no caer en codicias ni perder mis prioridades con el Señor. Nunca por necesidad económica debes dejar de congregarte. Nunca por necesidad económica debes dejar de estudiar la palabra de Dios. Nunca por necesidad económica debemos dejar del servicio al Señor. Nunca por necesidad material debes dejar de poner tu prioridad en todos los días en tu casa, arrodillarnos, adorar a nuestro Dios y confiar en Él, tenga o no tenga lo que necesito, porque primero es Dios. Y el primer mandamiento es el Señor. Así que como cristianos tenemos que recordar qué hacer para combatir la codicia cuando hay necesidad. No es excusa nuestra necesidad para poder salirnos del plan de Dios, de los propósitos y las prioridades que el Señor tiene para nosotros. Esto es muy importante. El segundo antídoto contra la codicia que necesitamos en nuestra vida, y esto implica también estar contento con la esposa y el esposo que Dios te ha dado, y agradecido, y amarle, viéndole no solo los defectos, viéndole todas las virtudes, cualidades que tiene, aceptándola y amando a tu cónyuge. La siguiente antídoto es fe y generosidad agradecida. La fe en Dios nos libra ¿de qué? Del temor. Mucha gente no es generosa por miedo, porque dicen, si no me alcanza ahora, imagínate si doy un sol, tengo un sol menos. Entonces ya perdí. Pero la Biblia dice que el protegerse de la codicia no es contentamiento porque tengo todo, sino contentamiento porque estoy contento con lo que tengo ahora, aunque todavía me falte, pero confío en que Dios me suplirá lo que me va a faltar. Entonces la fe es importante para enfrentar la codicia, y eso tiene que ir acompañado de una generosidad agradecida a Dios. Dice ahí, fíjate, Proverbio, qué interesante, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo. Ojo, retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es decir, lo que dice la palabra de Dios es que nos protegemos de la codicia cuando aprendemos a ser generosos. Nos protegemos de la codicia no cuando retenemos y guardamos, y esto es mío y nadie me lo tiene que dar, y a nadie tengo que dar nada. No, así no es, así estás agarrado a las cosas, pues. Cuando retienes, estás agarrado a las cosas. ¿Por qué no las quieres dar? Porque estás agarrado a eso, así sea un sol o sea un millón, pero te tiene agarrado en tu corazón. Si tú no puedes dar, es porque amas eso más que lo que Dios nos enseña, que dar generosidad agradecida es expresión de un corazón que honra a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿somos agradecidos en nuestra vida nosotros con el Señor? Muchos van a decir que sí, por supuesto, pastor, tenemos mucho motivo de gratitud. Tenemos que ser agradecidos, por supuesto, agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida,
agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestro matrimonio, a quienes nos restauró el matrimonio, bendijo y sanó, agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra familia, agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra provisión, cuidado. Tenemos tantos motivos para ser agradecidos y tenemos que recordar que ser agradecido nos debe llevar al acto de dar. Si eres agradecido, serás un dador generoso. ¿Por qué? Porque dice, Dios me ha bendecido tanto con bendición espiritual, que entonces yo quiero que otros compartan esta bendición espiritual. Y por lo tanto, doy para que las necesidades de la obra de Dios, Dios quiere que participemos con corazón generoso y sacrificial en la obra que el Señor está haciendo en la tierra y aquí en la iglesia, y de la que todos recibimos bendiciones del Señor. Y Dios quiere que participes generosa, disciplinada, dedicadamente en el dar, para que otros también. ¿Tú sabes cuánta gente llega semana tras semana a la iglesia pidiendo consejería? Gente que no es de la iglesia, no creyente, que nunca hemos visto en la vida, pidiendo. A veces lloran por teléfono, por favor, mi matrimonio está en crisis. Nunca lo hemos visto, ni ellos nos han visto. Pero ven avisos de la iglesia. Lloran, por favor, no aguanta más mi matrimonio, mis hijos, el adulterio. Por favor, necesito que me atiendan lo antes posible. Y semana tras semana tenemos parejas de consejeros laicos, pastores, atendiendo gente. Esto no se ve. La gente que viene solo el domingo cree que esto es lo único que hace la iglesia. No, toda la semana estamos desplegando enseñanza de la palabra, consejería, predicación, misiones, administración. Hay necesidad afuera, hermanos. Hay necesidad en la iglesia. ¿Tú quieres que esta iglesia siga bendiciendo a tus hijos y a tus nietos? Entonces tenemos que colaborar todos para ser generosos en el dar para la obra del Señor. Y no solo depender que unos pocos den y hagan funcionar todo, sino que todos participemos en algo, dando generosamente para que la obra del Señor se extienda, continúe, y no solamente ser nosotros los que recibimos la bendición, sino ser también agradecidos, aprendiendo a ser dadivosos, generosos, dadores. Nadie tiene excusas para no dar algo de lo que Dios nos ha dado para nosotros. A mí me impacta la pregunta. Dice, retienen más de lo que es justo. ¿Cuándo retienes más de lo que es justo? ¿Cuándo retenemos más de lo que es justo? ¿Cuándo? Es decir, Dios te ha dado a ti para tus necesidades, pero dice allí que podemos llegar al punto de que nos quedamos con lo que Dios nos ha dado más de lo que debiéramos. ¿Por qué? Dice eso. Porque Dios no nos ha dado solo a nosotros, para nosotros, sino para que compartamos y aportemos y demos para la obra del Señor. 1 sol, 5 soles, 10 soles. Lo que en tu corazón puedas atreverte a dar generosamente. Esa expresión verdadera de gratitud, mucho más que las solas palabras de gratitud, que necesitan ser acompañadas con hechos concretos de obediencia generosa. Y lo último, antídoto, reafirma tu identidad en Cristo. Reafirma tu identidad en Cristo. Recuerda que tiene la imagen de Dios en ti. Qué importante que es esto. Hoy día la gente está buscando ejemplos, imágenes que imitar para saber quiénes somos y qué deberíamos hacer aquí en esta vida. Y la palabra de Dios nos recuerda que los cristianos no tenemos que buscar ni otros ejemplos ni otras imágenes con las cuales identificarnos para darle valor a nuestra vida. Que nosotros, ¿por qué? Porque hemos sido hechos a imagen de Dios. Y lo que Dios quiere es que recuperes la imagen de Dios en tu vida, que fue afectada por nuestros pecados. Y Dios quiere restaurar, reafirmar tu identidad, tu valor, que eres persona amada por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Y por toda la eternidad seguiremos siendo amados en Cristo Jesús. ¿Te imaginas tú eso? Lo valioso que es tu vida, la valiosa que es tu existencia para el Señor, al punto tal que Dios se hizo hombre y murió en la cruz para darte valor, rescate a tu vida. Tenemos que recordar que la imagen, el ejemplo y la vida que Dios quiere que tengamos viene del Señor Jesucristo.
y tenemos que reafirmarnos en Él. Y lo que necesitamos hacer más bien es llenarnos de la plenitud del Señor. Y eso significa oración y estudio de la palabra diarios en nuestra casa. No dependa solo de los estudios bíblicos de la iglesia, hace bien en venir porque eso refuerza, pero tiene que empezar con el estudio de la palabra y la oración diaria. Cuando me arrodillo delante de Dios, recordamos nosotros quién es Dios ha planeado que seamos, quién eres y el valor que tenemos delante de Cristo. Llena tu corazón con su presencia, su santidad, su paz y nos bendice. Hay un pasaje con el que queremos terminar del apóstol Pablo que nos explica esto tan bien, tan claramente. Escucha, mira. El contexto es: Pablo es tomado preso en Jerusalén y llevado a Cesarea Marítima para ver si lo manda o no lo manda preso a Roma. Y fíjate el diálogo entre Agripa, el cónsul romano, y Pablo. Entonces Agripa, luego de escucharlo predicar a Pablo, le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Qué tremenda afirmación de Pablo. Él sabía quién era. Dice: ojalá quisiera que ustedes sean hechos tales cual soy yo. No porque él fuera como persona, Pablo, Saulo de Tarso, alguien superior a los demás, sino por lo que él había recibido de Cristo. Y él se lo dice a este Agripa en el palacio de la Cesarea Marítima, que tenía un anfiteatro para miles de personas de actuaciones artísticas en su palacio, un hipódromo en el que hacían deportes, un palacio esplendoroso. Lo que han quedado de ruinas allí es un palacio frente al mar Mediterráneo, con piscinas, con agua caliente, saunas que hacían los romanos. Era un esplendor de palacio, y sentado en su trono de cónsul, él lo reta a Pablo diciéndole: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice: a excepción de estas cadenas, ya quisieras ser como yo soy. Porque todo esto que tú tienes no vale nada comparado con lo que Cristo me ha puesto en mi corazón. Con lo que Cristo me ha dado a mí de ser hijo de Dios, siervo de Dios, salvado, perdonado, amado por Dios, y ahora me permite cumplir la misión y el propósito por el cual Dios me salvó. Estoy cumpliéndolo sirviendo al Señor. Yo me imagino que se le deben haber movido las muelas al pobre Agripa escuchándola a Pablo. Él orondo sentado en su palacio diciéndome: este cristianito, ¿qué me va a decir? Y la respuesta de Pablo, ¿no? Ojalá fueseis hechos tales cual yo soy. Porque él tenía su vida puesta en Cristo. Había visto que no era lo que el mundo ni la gente te puede dar lo que te hará feliz. Ni tu familia tiene lo que necesitas para ser feliz, porque son pecadores como nosotros. Solo Cristo, su perfección, puede llenar todos los rincones más profundos y las necesidades más remotas y las cosas más necesarias que hay en el fondo de tu corazón. Solo Cristo, su presencia completa es la que necesitamos. ¿Qué es lo que nos falta? Más de la presencia plena de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que necesitamos buscar? Más la plenitud de Cristo antes que el dinero, los afanes y las diversiones. ¿Qué es lo que necesitamos? Menos ambiciones personales y más ambición espiritual, de arrodillarnos, que Él sacie el estanque seco de tu corazón, que Él llene de plenitud tu vida. Y cuando lo hagas, podrás decir como Pablo, mirando el palacio esplendoroso de Cesarea de Agripa: lo que yo tengo es más valioso que todo esto que el mundo nos puede ofrecer. ¿Puedes decir tú lo mismo que dijo el apóstol Pablo a Agripa? ¿Podrías decirlo tú? Eso es lo que Dios quiere. Eso significa dejar toda ambición y codicia terrenal en segundo lugar. Que Cristo, su llenura en tu vida y en tu matrimonio y en su servicio, sea nuestra principal prioridad en nuestras vidas. Que podamos vivir en el mundo y usar las cosas del mundo, pero todo poniéndolo a los pies de Jesucristo,
sin dejar de honrarle a Él que dio su vida por nosotros, amándolo a Él por encima de todas las cosas, honrándolo a Él con nuestro respeto de obediencia, de integridad, de pureza de corazón, poniendo en prioridades de tiempo, servicio y bienes materiales, primero el honrar a Él antes que a nosotros mismos y nuestras necesidades. Y cuando honramos al Señor, el Señor ha dicho, el que me ama, mi Padre le amará. El que me ama, mi Padre le amará y le honrará. Y eso significa que si nos acercamos a Él, Él va a darte con creces. Él va a hacer del desierto de tu vida un estanque lleno de aguas. Él va a hacer de tu vida triste y deficitaria, como la tenemos todos sin Cristo, va a hacerla un huerto de riego, donde haya consuelo, paz, amor, agua en abundancia. No importa lo de afuera, si seguirás teniendo mucho o seguirás teniendo poco, pero tu vida cuando buscas al Señor se vuelve un huerto de riego, lleno de todas las bendiciones que el Señor nos da de gozo y paz para vivir. La pregunta es, ¿estás permitiendo la codicia de alguna de sus manifestaciones engañosas metiéndose en tu corazón? ¿Por qué no tomamos un momento para orar y terminar? Y decirle, perdona Señor si hemos permitido codicias en nuestra vida. Perdónanos Señor si estamos buscando cosas por medios indebidos. Perdona Señor si estamos buscando más lo material que lo espiritual. Y decirle, Señor, ayúdame, quiero buscar a Cristo, decido buscar la plenitud de Cristo que llena a todos y todo en mi vida. Quiero ponerlo como primera y máxima prioridad cada día de mi vida. A partir de hoy, empezando en mi casa y luego en la iglesia, tomando los cursos de la palabra y sirviendo al Señor y dando de lo que Dios me ha dado, agradecido y no queriendo que solo la bendición se quede conmigo, sino que otros la reciban también. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra, porque esta palabra que es tuya en la Biblia nos recuerda con amoroso espíritu que necesitamos de ti y en qué te estamos fallando. Perdona nuestros pecados si hemos caído en codicias ocultas, disimuladas, y ayúdanos, Señor, a ponerte primero en todo, en lo que somos y en lo que tenemos, y a servirte y a buscar tu plenitud. Señor Jesús, llena nuestras vidas con tu plenitud. Del océano de tus bendiciones eternas, derrama en este estanque seco tu presencia, tu espíritu. Manda lluvia de bendición y que cada día te busquemos y seamos llenos de tu presencia, con la cual suples toda necesidad. Y luego de vernos honrándote a ti primero, tú podrás proveer lo que necesitamos en nuestra vida. Gracias por tu promesa, gracias por tu bendición. Damos gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.